Askurukipan takenitaki, está prestati. Askurukipan yatichiri. Waliki kumaste kallanta ñani aymari yatiqawin, ¿ya? Nairakata, yatqaptawa, hayllinta ñaniw, ¿ya? Micrófono na cantea sipjam, enciendan sus micrófonos, vamos a cantar, ¿ya? Taqini, taqini. Ya. La cuenta de 3. Maya, paya, kimsa. Wari, wawi, tawi, wari, wawi, Aka koyum Waliki, Wilta tap tap tapin, ¿ya? Hichakuch Kallantañan, ¿sí? Ahora sí vamos a iniciar con la clase. El día lunes hemos introducido a lo que es el idioma aymara, ¿ya? Kaldoitan kun hamas aymar aruja, sarai ukhamar, hama, kaldoitan chaja, yatinta ñaniu aymarar, ¿ya? Ahora vamos a aprender el idioma aymara. Recuerden, vamos a aprender desde lo más elemental, ¿ya? Vamos a suponer que no saben el aymara, ¿ya? Pero estoy seguro que muchos ya saben, ¿ya? Ya saben. Entonces aquí estamos para eso, ¿no? Para poder aprender de forma uniforme, ¿ya? No vamos a suponer nada aquí, ¿ya? Vamos a suponer más bien que vamos a aprender desde lo más elemental, que nadie sabe, ¿ya? Bien, para aprender el idioma aymara es importante saber, ¿no? ¿Qué letras, cómo utilizamos en aymara? ¿Ya? Pues para eso hoy vamos a aprender Pelkanaka, aymara, Pelkanaka. Son letras en aymara que utilizamos, ¿ya? Ahora a esto muchos llamamos como el abecedario o el alfabeto, ¿ya? En aymara ya no se llama así, ¿ya? Ya no debería, aunque algunos todavía utilizan, ¿sí? ¿Por qué decimos alfabeto, no? Alfabeta, ¿no ven? Entonces tiene ese orden, ¿no? Entonces por eso se llama alfabeto. O se llama abecedario, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Abecedario. En aymara no tiene ese orden, ¿ya? Entonces, por eso no se debe llamar abecedario. Pero como referencia, cuando hablamos de la escritura aymara, ¿no? Hablamos de estas letras que utilizamos. Además, en el aymara no utilizamos todos los que utilizamos en el castellano, ¿ya? El otro día en el grupo 1 hacían comentarios, ¿no? De Yuspagara, ¿no? Alguien decía, no hay la letra G, efectivamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a identificar con qué letras se escribe, se utiliza en el idioma aymara y qué letras no utilizamos en el aymara, ¿ya? Entonces, esta lección va a ser la clave del éxito para su aprendizaje del idioma aymara. ¿Listo? A ver, creo que algunos todavía están en sala de espera. Vamos a habilitarlos. Entonces, en el idioma aymara tenemos 26 consonantes, ¿ya? En aymara se conoce como Amut Sayak el Kanaka. Amut Sayak el Kanaka. Amuti es mudo, ¿no?
Ahora, los consonantes básicamente emiten sonido, pero no se conjugan, no significan nada todavía, sino tenemos que conjugar con una vocal, ¿no ven? Entonces, por eso se llama Amotsayakelkanak, 26. También tenemos solamente 3 vocales en el idioma aymara, ¿ya? En castellano tenemos 5 vocales. En aymara solamente 3 vocales, ¿ya? 3 vocales. Luego tenemos una diéresis. En castellano igual utilizamos las diéresis en algunas palabras, ¿no? Como cigüeña, por ejemplo, ¿no? Lingüística, ¿no? Entonces utilizamos las diéresis. En aymara también utilizamos la diéresis, ¿no? Entonces consideramos como parte de la escritura aymara. Y finalmente utilizamos lo que es la glotal, ¿no? La glotal, ¿no? El apóstrofe. El apóstrofe en aymara es importante, ¿ya? Es importante. Se utiliza, ¿no? El apóstrofe. Ahora, por ejemplo, en castellano hay ciertas reglas básicas. En aymara también tenemos estas reglas básicas, ¿ya? Entonces, todos estos conforman la signografía aymara o fonemas en aymara, ¿ya? 26 consonantes, 3 vocales, una diéresis y una glotal, ¿ya? Todos estos. Ahora vamos a ir conociendo cuáles son los 26 consonantes y las 3 vocales. Y algo para que puedan recordar siempre. Anteriormente habíamos dicho de que no había una regla de escritura, ¿ya? Pero a través de un decreto supremo en Bolivia en el año 1984, se ha establecido qué letras se van a utilizar para la escritura del idioma aymara y el quechua, ¿ya? Entonces, a partir de 1984 ya se debería de escribir de forma uniforme, pero aún así no se ha escrito todavía, ¿no? Hay algunos temas en debate todavía, efectivamente, pero en tema de los fonemas, en todos los consonantes y vocales, ya está uniformado, ¿ya? Entonces, no es que y en mi región se utiliza 5 vocales, no, ya está uniformado, ¿ya? Ya está uniformado. Lo que sí hay, sí es algunas variaciones dialectales que se dan, ¿no? De una región a otra, ¿ya? Pero no en tema de la escritura. Bien, ahora todo esto se expresa en este cuadro, ¿ya? En este cuadro. Ahora este cuadro, van a mirar muy atentamente, está dividido en 2 partes, ¿no? Siguen entrando, siguen entrando. Ya. En la parte superior, ¿no? Aquí arriba, en la parte superior, nos muestra los puntos de articulación, cómo debemos pronunciar cada letra, ¿ya? Algunos ahí tienen la dificultad, ¿no? Por ejemplo, la letra Q, la letra X, tienen su propio sonido en el idioma aymara. O sea, algunos dicen, hacen mucho esfuerzo, ¿no? Se lastiman, ¿no? No es cuestión de hacer esfuerzo. Aquí es cuestión de articular correctamente, es decir, en el lugar correcto. Por ejemplo, la Q se articula, nos dicen los postvelares, ¿no? Los postvelares casi la garganta, ¿no? Entonces decimos pa, pa. No estoy haciendo ningún esfuerzo, ¿sí? Solamente es cuestión de articular en el punto correcto. Entonces, en la parte superior nos muestra los puntos de articulación. Ahora, en el lateral izquierdo, en la columna, la primera columna, nos muestra los modos de articulación. En Aymara existen 3 niveles de sonido, ¿ya? 3 niveles de sonido. Existe la simple. Cuando decimos simple, se pronuncia igual que el castellano, no varía absolutamente nada. Por ejemplo, digo pa, ta, ¿no? Igualito que el castellano, no está variando absolutamente nada, ¿no? Que sería este nivel, ¿no? También sería esto, ¿no? Todo esto, esta fila, ¿no? La primera fila. Ahora, la segunda nos dice aspirada. La aspirada se debe pronunciar como si estuviéramos soplando,
¿ya? Como si estuviéramos soplando. Como la letra F más o menos, ¿ya? Soplando. Ahora, ¿por qué? ¿A qué se debe? Se debe a la presencia de la letra H. Si ustedes revisan este cuadro, la H ya no está solita, ¿ya? No hay como en castellano la H suelta. Aquí la H en Aymara ya está casada y está casado con estos 5 letras, no va con otras letras, ¿ya? Entonces yo no voy a colocar, por ejemplo, no sé, una M y después la H, no, no. Ya está casado con estas 5 letras, ¿ya? Entonces, cuando está presente la letra H, vamos a pronunciar como soplando, ¿ya? Por eso se llama aspirada. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel se debe a la presencia del apóstrofe, ¿no? Lo glotal, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando es explosiva o cuando se presenta el apóstrofe, tenemos que pronunciar esa letra como si estuviéramos haciendo reventar algo en la boca, ¿ya? Por ejemplo, A, 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 ¿ve? Entonces estoy haciendo reventar, como si estuviera haciendo reventar, ¿ya? Como si estuviera haciendo reventar. Esos son los niveles de sonido. Ahora, aquí he marcado, ¿no? Entonces toda esta parte, ¿no? Toda esta parte es tal vez lo complicadito, digamos, de la Aymara, ¿ya? Y vamos a ver ahorita que no es así, ¿ya? Y otro es la letra X, ¿ya? En Aymara, hemos dicho, tiene su propio sonido. El resto que está aquí, el resto de las palabras, es exactamente igual que la Aymara. Y exactamente se pronuncia igual, ¿ya? Aquí, por el tema de los niveles, y en la X tiene su propio sonido, al igual que la Q, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? ¿Me escuchan? Walikiskiwa. Ya, wale, comaxaranta quiñane, ¿ya? Muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos a conjugar con la vocal A, ¿ya? Por cierto, aquí están las vocales, ¿ya? Ahí están las vocales, las 3 vocales, ¿no? Que hemos mencionado, ¿ya? Ahí están. Vamos a conjugar con la vocal A, ¿ya? Para poder practicar la pronunciación, ¿ya? Podemos hacer con otros, pero hay una pequeña variante. Luego ya van a estar aprendiendo por qué no estamos conjugando con la I ni con la U, ¿ya? Entonces, todos después de mí van a repetir, ¿ya? Todos después de mí. Empezamos. Pa, 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 a, a, ta, 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 a, 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 cha, cha, ca, cha, a, cha, ca, ka, ca, a, pa, ja, a, ya. Hemos dicho la letra Q tiene su propio sonido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es de pa, pa, ya, ese es el sonido. Ahora les he dicho, pronuncien desde la garganta, desde aquí, la K, ¿no? Pa, pa. Esto es K, esto es K, esto es pa, K, pa, K, pa. ka, Ahora esto es ja, ¿no? Igual, en el mismo punto, esto es velar, ja, ¿no? Esto es ka, ja, ja. Esto es a, velar. Esto es a, ¿ya?
Entonces, la diferencia es, ¿no? Ka, ka, ja, ja, a, a, ¿no? Solamente el punto de articulación. ¿Ya? Una vez más voy a hacer, una vez vamos a hacer todos, después uno por uno vamos a hacer, ¿ya? Es importante que practiquen, ¿ya? Todos. Pa, Ha, pa, ha, a, a, pa, ta, ta, a, a, cha, 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 a, cha, ka, 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 a, a, pa, ka, ja, a. Muy bien. Ya, en un momento hacemos de forma individual. Ahora la letra X. La letra X en Aymara tiene su propio sonido. Se asemeja a la letra J, ¿ya? La letra J decimos ja, ¿no ve? Ja, ¿sí? La letra X ya no decimos en Aymara xa, ¿no? Así sería, ¿no ve? Ya no. Sino como la letra J, ja. Pero es fricativa. Fricativa. ¿Qué significa? Que voy a raspar al momento de pronunciar. Entonces voy a decir ja, ja, ja. A ver, practiquen. Ja, ja. ¿Sí? Como la J. Este sería ja, este sería ha, ja, ha, ja, ja. ha, ¿Notan la diferencia? Esto es normal, ja, normal, como en castellano. Esto, ja. Pronuncian en el mismo punto, solamente que lo hacen fricativa. Ja. Raspan al momento de pronunciar. Un Ja. poco alargado. Decimos jupaj, ¿no ve? Nayaj, ¿no ve? ¿No ve? Pues no es la J, sino ¿no? Es la X, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Quién se anima a hacer la pronunciación? ¿Quién se anima? Ya, Rocío, adelante, adelanta. ha, No, todito, todito. ha, ¿Todo? Pa, pa. Sí, todo pa, ya. Vamos, Rocío. pa, a, ta, 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 cha, 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 a, ka, 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 ka. ¿Ya? Está bien, hay que seguir practicando, pero, ¿no? Aquí en las aspiradas, ¿no? No es cuestión de alargar, sino es cuestión de soplar, ¿ya? Por ejemplo, no sé si me ven, aquí tengo una hoja, ¿ya? Yo digo pa, ¿no? No se mueve la hoja, ¿no? Pa, ahora digo pa, ¿no? Pa, pa, ¿no ve? Pa, pa, ¿no ve? Entonces, aspirada es eso, soplando, ¿ya? Como si fuera la letra F más o menos, ¿ya? Pa, ja, a, ¿no? Exageran primero, después poco a poco se van a ir familiarizando. Luego la letra T es ta, normal, ta, 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 ¿no? Soplando. Luego, a, ¿ya? Como alguien se enoja, dice, ¿no? Se enojan, ¿no ve? Los niños, ¿no ve? Así, ese sonido tiene que ser aquí. ¿Ya? Ahora aquí es cha, normal. Cha, ¿no? Cha, como en inglés, ¿no? Cheese, ¿no? Chi, ¿no? Aquí, cha, ¿ya? Cha. Ahora aquí es cha, ¿ya? Ahora aquí es el K de kilo, normal, ¿no? K,
¿no? Aquí, ja, ja, ja. Y con apóstrofe, a, caira, ¿no? Por ejemplo, Rana, ¿no? A, a. Ahora esto, sonido propio, hemos dicho, ¿no? Es como la K, pero es más profunda. Ahora el sonido sacamos si solamente hacemos o articulamos desde la garganta, ¿ya? Esto es K, K. A ver, si hacen la diferencia, esto es K, 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 K. Entonces no es K, no es K, K, no es tampoco esfuerzo, repito. Es van a pronunciarme desde la garganta. Ka, ka, ¿ya? Ahora esto del mismo lugar, ¿ve? Ja, ja. Y esto del mismo lugar. Ja, perdón. A, a, ¿ya? Esto es como la J fricativa. Ja, ja, ¿ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Queda claro? Muy bien. Y algo importante, ¿no? Alguien estaría diciendo, ¿y por qué tan importante la pronunciación? ¿Ya? En Aymara tenemos algunas palabras. Por ejemplo, voy a poner, este es el más típico. Ya, ahí tenemos 3 palabras, ¿ya? A ver, Wilmer, pronuncia las 3 palabras. Wilmer Luis Coyo. Sí, Liz. Tanta. Anda. Ay, Es el primero, los 3. tanta. Anta. Ay. El primero sería tanta. El ¿Ya? segundo sería tanta. Y el tercero sería tanta. ¿Ya? Bueno, Muy bien, muy bien. A ver, África Carolina. África. A Hola, ver, buen día. ayúdenos. Buen día. A ver, ayúdenos a leer. Ya, tanta, ¿Ya? tanta y tanta. ¿Ya? A ver, practiquen. 1 minuto. Practiquen, practiquen. Diferencien todos. A ver.
Muy bien, muy bien. Van a disculpar, llamadas importantes. Ahora, ¿por qué es importante la pronunciación, no? Por ejemplo, alguien decía tanta, 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 ¿no? O alguien decía tanta, 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 ¿no? Parecieran iguales, pero los significados son totalmente diferentes, ¿ya? Tanta, por ejemplo, viene de una reunión es una tanta, ¿no? O, por ejemplo, tanta también es, ¿no? Las cubrecamas antiguos, ¿no? Que se hacían de ropitas viejitas, ¿no? Pues para dormir, ¿no? La colcha, ya es también tanta. Tanta es algo viejo, ¿ya? Objeto, no, no personas, no animales, ¿ya? Objetos, ¿no? Tanta es viejo, ¿ya? Y tanta es pan, ¿ya? El pan que tomamos en nuestro cafecito, eso es tanta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínense, van a la tienda y dicen, señora, véndame una tanta, ¿no? No, no les va a vender, les va a tratar, les va a reñir, ¿no? Entonces, es importante la pronunciación. Y así como esto, existen varios, ¿no? Por ejemplo, chama, chama, ¿no? Chama. ¿Qué es chama? Es fuerza, ¿ya? Es Fuerza. fuerza. Ahora, chama a algo áspero, algo grumoso, que no está molido bien, chama, ¿ve? Y otro, chama. Y así existen muchos, por eso es importante, ¿no? La pronunciación en el idioma aymara, ¿ya? Muy bien. A un repaso más, todos, enciendan sus micrófonos. Después vamos a hacer también de forma individual, ¿ya? Manténganos levantar las maneras. Profesor, una pregunta. Sí, adelante, Evelyn. En el tercer palabra que estábamos viendo, ¿es apoyándola con la lengua en el paladar, así chanta, o es con la Depende, garganta? depende, No. ¿no? De qué tipo de letra. Aquí es puntos de articulación, ¿no ven? Ah, ya, Si es ya, sí, bilabial, sí, sí. Ah, ¿no sí, ven? sí. Ah, sí, sí. Dental y el otro es postvelar. Ah, Exactamente, ya, tienes razón, sí, sí, sí. ¿ya? No me Entonces, eso había tienen que fijado. tener en cuenta, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, volvemos a la presentación. Todos, repetimos una vez más, todos. Enciendan sus micrófonos. A ver, voy a ver qué nos están. Enciendan. Ya, todos. Pa, Pa, Ah, pa, pa, a, ah, a, pa, ta, ah, a, ta, ya, cha, ah, cha, cha, a, cha, a, ta, a, 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 a. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Alcázar Israel, adelante. Alcázar, Eso bien, ya. Pa, pa, a, ta, sa, a, ca, ya, a, ga, ka, a, ka, y ka, ja, ja. ¿ya? Muy bien. Hay que practicar. Está bien. Alba, Ya, Alba, ya. Sí, aquí estoy. Oriki. Callantam, empieza. Pa, pa, pa. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ko. Ja. Ya.
Eso de o está bien, pero cuando estemos con la vocal U, ¿no? Si estamos con A, ¿ya? Ka. Hay algunas cosas, por ejemplo, en simple es igualito que el castellano, ¿no? Igualito, exactamente igualito, ¿ya? Bien, Alba, siga practicando. Melissa Arpasi. Buen día, Calientan. ¿sí escuchan? Sí, Ah, calientan. ah, ah, ta, ah, ah, cha, ah, 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 ah. Ya, muy bien. Siga practicando, Melissa. Sofía Herbas. Sofía. Buen día. Ya, calientan. Pa, 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 ta, ta, a, cha, 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 ka, 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 a, Ya, la Q y algunas letras. Hay que repasar, ¿ya? Recuerden, cuando es simple, igualito que el castellano, no traten de aimarizar, ¿ya? Entonces, si es ta, no diga ta, ¿no? Ta, normal, como castellano. Pa, normal. Cha, ka, ¿no? Normal, igualito que el castellano, ¿ya? Ahora, la diferencia solamente es cuando es aspirada y explosiva. Aspirada como soplando y explosiva como haciendo reventar, ¿ya? Moyo Valdés Wilder. Buen día, Chiri. Buen día, adelante. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ka, ¿Ya? Muy bien, siga practicando. Brígida Torres. Brígida. Asturkipanaya tichiri. Askerukipan, Callantam. Pa, pa, ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. Ok, Kimberly. Pa. Pa. Pa, Pa. ta, Ta. Pa. Ta. Cha. Ta. Ta. Ka. 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 Pa. Pa. Ka. Ka.
Ya, hay que mejorar la pronunciación de las Qs y las explosivas, ¿ya? Entonces, práctica es la mejor forma para poder aprender, ¿ya? Ahora, en tema del apóstrofe, no es que, no, es como que es asustándonos, no, normal, cha, ¿no? Tampoco hay que dar mucha entonación, ¿no? Entonces, sino como corresponde nada más, ¿ya? Bien, a ver, por tema de tiempo vamos a hacer hasta ahí, ¿ya? Ustedes en casa sigan practicando. Ahora, como última actividad, recuerden, todo lo que está aquí es lo que hemos expresado, ¿no? Hemos dicho 26 consonantes, ¿no? Aquí 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? 5 por 3, 15, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 consonantes, ¿no? 3 vocales, 1, 2, 3, ¿no? Una diéresis, aquí está la diéresis, ¿no? Y lo que es el glotal, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos dicho está expresado en este cuadro, ¿ya? Lo que significa que solamente debemos escribir con lo que está en este cuadro fonético, ¿ya? A ver, rápidamente identifiquen qué letras utilizamos en castellano, pero que no están aquí, en este cuadro fonético. A ver, así, a ver. 30 segundos, a ver, busquen. La E y la O. La G. Ya, G. ya, C, O, G. La G iba a decir. La ya, Y. C, La D. la D, La ya, D La de F. dado. La G. ya, La La R. Z. La ya, V. ya. La R. A, B, La doble. B. Aquí está la doble. La B doble está ahí. Labial, ventilabial. Ok, La Sí. Z. La G. Z, la G, ya, muy bien. Ahora, esas letras, si quieren, anótense en sus cuadernos, ya no van a utilizar en el Aymara. Cuando estén escribiendo en Aymara, no van a utilizar esas letras, ¿ya? Pues anótense en sus cuadernos, ¿no? Entonces, no existe la B labial, ¿no? No existe la C, no existe la D, no existe la E, no existe la G, no existe la Z, la V, ¿no? Y otras letras La más. E. Identifiquen ustedes, ¿ya? No me van a escribir en Aymara con esas letras, ¿no? Por ejemplo, saludos, ya vamos a entrar mañana o la siguiente clase, ¿no? Entonces alguien me dice, ¿no? Kamisaki. ¿Está escrito bien, sí o no? No. 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 ¿Por qué no está No. escrito bien? Es con la K. K. Tiene Ah. que ir con Entonces ya no existe I que la está C mal. primero, ¿no ven? Entonces esto tendría que ser con la K, ¿no ven? Ah, Ahora, ¿esta parte está bien, sí o no? no. No. No, No. no, con K No, no. no, Hemos no dicho existe que la con Q K. tiene su propio sonido, ¿no ven? Entonces esto más o menos es Kamisakoi, ¿no? Entonces no. Sí, no. En la Q, en Aymara, no necesita de la U para poder articular un sonido, ¿ya? En castellano decimos, ¿no? ¿Qué? Decimos, ¿no ve? ¿Qué? ¿No ve? Entonces necesitamos de la U para articular, ¿no ve? Si es pregunta, ¿qué? Decimos, ¿no ve? ¿Sí? En Aymara no necesitamos de esto, ¿ya? Tiene sonido propio, ¿no? Pa. Entonces si conjugo con la A, ¿no? Pa. ¿no? Aquí. Ja. A. ¿No ve? Tiene su propio sonido. Ahora, si conjugo con otra vocal que es la I, es vocal alófono, ¿no? Se lee esto, G, esto, O, ¿ya? Si fuera con I, o con U, perdón. Si fuera con I, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene sonido propio, no me van a escribir así, ¿ya? Queda claro, ¿no ve? ¿Se entiende? Eso ya te chiri. Sí. Muy bien. Entonces, en casita van a seguir practicando ustedes. Es importante la práctica, ¿ya? Hoy les voy a pasar un enlace en el cual van a acceder al diccionario en PDF totalmente gratuito, ¿ya? Eso con el fin de que ustedes tengan más vocabulario, ¿ya? Con lo que hemos aprendido, ustedes van a practicar, ¿ya? Ahora tal vez ya no así, sino van a leer las palabras en el diccionario, ¿ya? Todas las palabras, los que puedan, ¿ya? Una de las claves para poderse aprender cualquier idioma es aprenderse vocabulario, al menos 10 letras o 10 palabras por día, ¿no? Solamente así vamos a poder aprender, ¿ya? Entonces, como van a tener diccionario, ustedes van a poder
practicar, ¿ya? Practiquen, practiquen. Ya no tal vez de esta forma, sino articulado, ¿no? Por ejemplo, papa, payaña, itaña, ¿no? Tuyuña, kaya, tisaña, chacha, chama, chiara, ¿no? Kamisaki, kaya, kari, kamake, ponaña, epiña, ¿no? Jajo, ¿no? Entonces, articulado las letras, ¿ya? Entonces, busquen en el diccionario. Ahora, los que ya tienen el libro, ayer hemos entregado los libros, tienen también palabras de vocabulario, ¿ya? Para poder repasar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? Con eso estaríamos terminando. Sí, profesor, yo tengo pregunta. Sí. Hace rato usted mencionó un ejemplo, Kamisaki. ¿Es Kamisaki o Kamisaraki? ¿Cuál es lo correcto? Los dos. Solamente son variaciones dialectales, ¿no? Entonces, en algún lugar les va a decir Kamisaki, en otro lugar Kamisaraki. Significa exactamente lo mismo. Ya, y otra cosa, en Aymara es Lajra, ¿no? Lajra, que es idioma y lengua. ¿Cuál es lo correcto? O sea, ¿tengo que ser idioma o lengua? Puede ser, como dices, Lajra o puede ser Aro. O sea, no es cuestión de cuál es correcto, sino cuál se maneja. La Aymara tiene esa característica de que tiene variación dialectal, ¿ya? Ahora, si manejamos Lajra, ¿no? Lajra como tal es lengua, ¿no? Entonces la traducción sería lengua, pero no, o sea, en algunas circunstancias necesitamos decir idioma. ¿Me dejo entender? Entonces, eso tiene que ver un poco con la interpretación que se da según al contexto, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice en este momento, ¿no? Esto era el logo de La Paz, ¿no? La Paz con ñeque, ¿no? ¿Sí? Ñeque, ¿no? Así es, ¿no? Estaba escrito mal, pero así se debería de escribir. Entonces, alguien diría, no, esto es fuerza, ¿no? Esto es fuerza, porque los anteriores alcaldes, los dos alcaldes han dicho que es fuerza, entonces, por lo tanto, es fuerza. No, no necesariamente es fuerza esto. Esto más bien es vaso. ¿Sí? Vaso. ¿Sí? Lo que mezclamos agua con tierra, eso es ñeque. Ya, para hacer adobe, para hacer reboque, eso es ñeque. Ah, no, pero nosotros queremos expresar fuerza, ¿no? Ñeque también es fuerza. ¿No ve? Entonces, depende mucho cuál es el contexto, la situación. Por eso ahí el primer día les decía, aprender un idioma, hay que aprender también su cultura, su contexto. Ya, no es cuestión de palabra por palabra. Y eso se traduce exactamente lo mismo en castellano. O cuando hacemos traducciones, ¿no? Yo hago traducciones, entonces me dicen, ¿no? Tradúcimelos esto, ¿no? Mira, pero esta palabra no lo ha traducido. Es que no existe en algunos casos. Hay que interpretar. Entonces, cuando traducimos un idioma, hay que traducir toda esa oración completa. Entonces, si me dices unas 2, 3 palabras, yo no te voy a poder traducir porque no sé de qué trata. ¿Ya? Entonces, son situaciones que hay que tomar en cuenta cuando aprendemos un idioma. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Gracias. Buenos días, Gilata Ramón. Buenos días, Román, perdón. Sí, adelante. Quiero hacerle una consulta, mi estimado hermano. Aquí en Perú, en la ciudad de Puno, ¿con quién podemos coordinar para el tema de la inscripción y oficialización? Pues porque queremos también al finalizar obtener un certificado del curso que vamos a seguir. Ya. Muchas gracias. Muy bien. A los que están en el exterior, a Puno voy a ir de aquí a 1 o 2 semanas voy a estar en Puno. Ya, directamente, no hay un responsable. Entonces, cuando esté ahí, los libros y el pago, ¿ya? Ahora, para los que están en otros países como Argentina, Brasil, vamos a habilitar una cuenta, ¿ya? Entonces, ahí ya no incluye el libro, ¿no ve? Eso habrán leído, ¿no? Solamente es la certificación que pueden hacer para eso, ¿no? El aporte. Entonces, vamos a habilitar. Entonces, a finales de este mes o a principios del año, vamos a habilitar el tema de pago para los del exterior, ¿ya? No se preocupen. ¿Listo? Porque el curso recién terminamos en abril. 4 meses es el curso, ¿ya? No es una semana, 2 semanas, nada. 4 meses. Así que todas las mañanas, a las 6 de la mañana, como reloj se tiene que despertar. Y los que están en Perú es a las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta referido a lo que estamos avanzando? Después, al final, voy a aclarar algunas cosas. Yatichiri, ¿qué significa velares, posvelares, por favor?
Ah, ya, son lugares de es anatomía, ¿ya? Entonces, más o menos es así, ¿no? Nuestra anatomía. Entonces, esto es nuestra nariz, nuestra boca, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, aquí nosotros emitimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, labial, ¿no ve? O bilabial, entonces con los labios, ¿no ve? Dental, ¿no ve? Con los dientes, ¿no ve? Que están nuestros dientes, ¿no? Entonces, articulamos ahí. Ahora, palatal es detrás de los dientes superiores, ¿no? Aquí. Esto es palatal, ¿ya? Velar es más o menos este lugar. Y postvelar más o menos aquí, ¿no? Es eso, ¿ya? Son puntos de articulación. En el libro tienen el dibujito, entonces está señalando. Entonces, es eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy buena. Paisuma. ¿Ya? ¿No? ¿Nada? Yatichi, buenos días. Sí, adelante, María. Este cuadrito está en el libro. Sí. Ya, esa era mi pregunta para poder tenerlo en físico. Ya, ahora los que no tengan libro, igual hoy día los voy a compartir, estén atentos, ¿ya? En grupo de WhatsApp comparto siempre, ¿ya? Sí, por favor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profesor, Sí. los que no tenemos libros, somos de Perú mayormente, ¿no? Y, claro, hay escritos en Aymara, Biblia. ¿Eso nos serviría o nos confundiríamos? Necesariamente tiene que ser un libro, digamos, de un autoría de su parte. Cualquier libro les sirve, les ayuda, ¿no? Pero el tema de la Biblia está escrito a la antigua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no van a encontrar la X, sino van a encontrar doble J. Entonces, anteriormente, como les decía, se escribía como se escuchaba, ¿no? Entonces, les va a confundir un poco, pero para aprender está bien, no hay problema. Cualquier libro de Aymara para aprender, ¿ya? Pero tomando en cuenta este cuadro fonético, ¿no? De las aclaraciones que estamos dando ahora, ¿ya? Ya, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, hablando del cuadro, ¿puede retroceder a la diapositiva anterior, profe? Se me faltó copiar. Ya. Ya, profe, gracias. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? Muy bien, entonces con eso terminamos hoy día. Simplemente quería informar lo siguiente. Ayer hemos entregado libros aquí en La Paz, pero he llevado poquito, ¿no? Entonces, había comprometido hoy día, pero hoy día tengo otra actividad, no voy a poder. Entonces, mañana, jueves, igual de 6 a... vamos a deshabilitar esto de... Yo tengo malas experiencias, ya. Entonces, mañana jueves vamos a estar igual entregando los libros aquí en la ciudad de La Paz, ¿ya? Mañana jueves, ¿ya? Mañana jueves, los libros, ¿ya? Ahora, si es que igual no pueden algunos mañana, para el fin de semana vamos a programar, ¿ya? Los voy a avisar, ¿listo? Muy bien, eso ha sido la clase de hoy. No sé si... Profe, ¿sí? buenos días, profesor, ¿no? Una consultita, profe. Aquellos que no hemos logrado agregarnos al WhatsApp, ¿cómo nos podemos informar, digamos, para el fin de semana, para el recojo del libro? ¿Y cómo estás aquí? ¿Cómo ingresaste? Usted me ha agregado, estoy al Gmail, me está llegando mi, ¿cómo se llama? El enlace. Ya, pero al Gmail igual hemos compartido el enlace del grupo de WhatsApp. Sí, pero me dice, para agregarme, me dice, ya he excedido el, ¿qué se llama? El número pero hemos de... vuelto a reenviar. Sí, a ver, voy a volver a ingresar, profe, pero ya 2 veces he intentado y no me acepta. No, queremos reenviar otro mensaje siempre, ¿no? Para los últimos, para los 100 últimos, ¿no? Tal vez usted es uno de los primeros inscritos y no se ha agregado y hemos mandado y nos hemos dado cuenta que ya no podían ingresar, entonces hemos mandado a los últimos 100 de nuevo otro mensaje con otro enlace. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Ok, si no, me escribe al WhatsApp. Ahí también en el mismo mensaje, ahí abajo está mi número, ¿ya? Ok, gracias, profe. Profesor, son 2 grupos, ¿verdad? 2 grupos de WhatsApp. Sí, 2 grupos. La misma información se comparte, así que no es necesario que estén en los 2, ¿ya? Ya. Y para los compañeros, el compañero que estaba, que quería repetir, que no ha terminado de copiar, dice, ¿no? Aclararlo un poco, que esta clase queda grabada, ¿verdad, profesor? Entonces sí, podemos volver a ver. Ya hemos compartido en el grupo, ¿no ve? Un enlace el primer día, ¿no ve? Entonces, ahí siempre va a estar, en ese enlace siempre va a estar la grabación, ¿ya? Ahí se va a ir acumulando todos los, ¿no? Por día se va a ir acumulando, ¿ya?
Ustedes qué día, no se puede que se hayan atrasado, no hayan podido entrar, entonces buscan el día y ya van a encontrar. ¿Listo? Muy bien, para terminar, vamos a cantar todos. Igual tiene esta canción. Practicar, ¿ya? Unos 2, 3 clases más, después vamos a cambiar a otra canción también. ¿Ya? Profesor, las canciones, ¿todo está en el libro? No. Esto hemos pasado por el WhatsApp, ¿no? O sea, hay una página que tenemos, es aymara.cayen.org. Ahí tenemos canciones, todo eso, entonces, para que vayan familiarizándose, ¿ya? Ya, takini, maya, paya, kimsa. Ware, wawi, wawitaki. Hasta el viernes a todos. Gracias.